Gracias te doy por este momento de estar en tu presencia. Gracias te doy porque has preparado para nosotros, Señor, este momento. Nos has traído, Señor, con un propósito. Nos has traído para bendecir y para ser bendecidos, Señor. El hecho de que a mí me toque compartir tu palabra no significa que soy el único instrumento que vas a usar para bendecir la vida de cada pastor. Creo, mi Dios amado, firmemente que el simple hecho de estar aquí conviviendo ya estás usando al hermano, a la hermana, al pastor, a su esposa que está alrededor de nosotros, Señor, para bendecirnos. Eso ya es una bendición maravillosa, el verlo sano, el verlo fuerte, Señor, el verlo, mi Dios amado, que está con nosotros. Posiblemente alguien venga con una preocupación, alguna carga, alguna inquietud. Posiblemente alguien venga con el tiempo medido porque los horarios de oficina donde tiene que ir hoy se puede cerrar y solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Pido que bendigas la vida, Señor, de cada uno y que la palabra que has puesto en mi corazón, mi Dios amado, pueda ser depositada y que demos frutos, Señor. Comprender la importancia, Señor, de buscarte cada día. En el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, porque me has escogido a mí para poder ser el instrumento de esta hora y en este momento. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 9, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ustedes el mismo versículo, por favor. Pueden sentarse. La palabra que tenemos aquí, que es propósito, viene del griego protexis, que tiene que ver con propósito, designio, voluntad, desear o ser alguien superior. Cuando yo encuentro en el griego las palabras que Pablo escribe a Timoteo, me lleva a solamente pensar algo. Primero, soy llamado para un propósito. Segundo, soy llamado con un propósito. Tercero, soy llamado conforme a su propósito. Tres cosas mencioné: con, para y conforme. Porque esas palabras son diferentes. Al ser llamados conforme a su propósito, tiene un propósito, un objetivo, una dirección, un perfil. Para su propósito no es lo que yo quiera, no es mi experiencia. ¿Sí me estoy explicando? Y es que yo encuentro en la Biblia que a los que Dios llamó, ninguno tenía experiencia. Es más, parece que el perfil de ellos era opuesto para lo que Dios los escogió. ¿Comprendemos? Y es que ese es el punto, que hablamos de santidad, hablamos de familias perfectas, hablamos de lo que Dios quiere, cuando realmente nuestras propias familias no son perfectas. Cuando el hombre que fue conforme al corazón de Dios fue más adúltero y asesino. Cuando el hombre al que Dios le dio más sabiduría fue más mujeriego que todos. Cuando el hombre que Dios llamó para que fuera a rescatar a una nación era un asesino prófugo. ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando dice Pablo a Timoteo que nos llamó, no es a partir de que ya somos puros, santos, y desinfectados en todos los aspectos. No, es que todavía traemos parte de nuestra naturaleza, pero a Dios le plació incluirnos en la lista de los llamados. Hay aquí líderes de sector, hay aquí miembros de iglesia que tienen un cargo en el sector, y quiero referirme a ellos también con este grado, porque el que me llamó a mí para el pastorado, te llamó a ti para un cargo en el sector, y es la misma honra, porque es el mismo que nos llamó. ¿Comprendes? Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo,
le está dando a entender que el propósito de Dios no es que vivamos atados a un plan y un diseño humano, sino más bien atados voluntariamente al propósito de lo que Él quiere. Si un ministro, un líder, un hombre de Dios en cualquier iglesia, dependiendo aún el cargo más bajo, él siente que tiene compromiso con la iglesia, está equivocado. El compromiso lo tiene con Dios. Si tú como pastor le dijiste al hermano, hermano, encárguese de abrir y cerrar la puerta, él ya tiene un llamado de Dios para eso, porque tú eres el instrumento para ese trabajo. Si a la hermana le dices, hermana, encárguese del talento, haga el rol del talento, a otra hermana hacer el rol del aseo, luego salen los comentarios, mira, ¿y ya viste a quién acomodó? Yo le dije a la hermanita que no me ponga en este día y me puso en ese día. Y empiezan los conflictos. El que nos llamó se llama Dios. El que te puso en esa lista es el propósito de Dios. El ministerio no está en competencia para ver quién predica mejor, quién dirige mejor, quién toca mejor, qué iglesia tiene mejores grupos. No, nosotros somos llamados y cada uno está puesto por Dios para un lugar, para un tiempo, para un propósito. Y cuando cumplas el propósito de Dios ahí, Dios puede moverte o te puede recoger. ¿Comprendemos? Que quién es mejor que el otro, no estamos para competir. Que en quién tiene mayor unción, a quién Dios usa más en la palabra, no estamos para competir, estamos para servir a Dios. Y que te quede claro, porque a pesar de todo esto lo que vivimos, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, le está diciendo que es un llamamiento santo, porque Dios es santo. ¿Qué más encontramos? También encontramos que la honra más grande de un ser humano es ser llamado por Dios. ¿Cómo comenzaste a servir? Posiblemente acomodando cables, moviendo sillas. ¿Cuál fue tu siguiente etapa? Diciéndole, si quiere yo dirijo, hermana, no llegó el de la alabanza, yo dirijo. ¿Cómo comenzaste a crecer en el ministerio? Diciendo, tengo necesidad de aprender un instrumento. Tú tienes tu propia historia, pero dentro de tu propia historia también tienes tus propias lágrimas. Yo quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿por qué lloras? La otra pregunta, ¿por qué se aflige tu corazón? Estas dos preguntas quiero que las lleves, las analices, porque el Espíritu de Dios da testimonio. Aquí hay personas, siervos de Dios, que se sienten afligidos por lo que viven en casa, por las aflicciones que pasan, por la situación. En algunos es económica, en otros es de carácter de comprensión en el matrimonio, en otra es entre la lucha de los padres y los hijos, y cada quien, la verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias lágrimas, tenemos nuestros propios momentos de dolor. ¿Cuántas veces te has sentado en la silla, en tu comedor o en tu oficina, en algún lugar donde para ti es especial y es privado? Te agarras la cabeza y empiezas a preguntarle a Dios en secreto. El que te llamó no se ha olvidado de ti. El que te llamó no se ha alejado de ti. El que te llamó te preparó para que sufras eso exactamente. Dios podría haber hecho que tu ministerio sea en pétalos de rosa, en alfombras rojas, en una zona VIP, pero no, Dios lo escogió a tu esposo, escogió a tu esposa, escogió a tus hijos para que vivas lo que estás pasando. Porque a Dios le place que sufras para eso. Dios conoce la iglesia y quién te ha criticado más. Dios conoce quién no quiere trabajar contigo y Dios podría llevar a otra persona para que luche con ellos, pero te escogió a ti. Para que a pesar de todo termines ese día en la noche y ores por ellos desde tu casa. Y le digas, Señor, bendícelo. La verdad es que con esta hermanita no me entiendo, no sé si hablarle, preguntarle por qué no vino o no hablarle y esperarme hasta mañana para saber por qué no vino, porque hay personas que ya no sabemos si les hablamos o no les hablamos. Si los llevamos a la casa o no los llevamos. Y si llevamos a otro y nos ve, híjole, ya me vio la hermana. Le hubiera dado por otra calle. Esa es la verdad, que como pastores tantas cosas vivimos. Mira, si tú y yo no nos comprendemos, si tú y yo no nos apoyamos, entonces ¿quién lo va a hacer? El ministerio. El ministerio, Dios te ha escogido para llorar a solas, no acompañado. Dios te escogió para que clamaras por tus hijos,
Y al mismo tiempo tu misma mente te está diciendo, y también por la hermanita, porque su hijo es como mi hija. Dios te escogió para que enfrentes, aún con tus propios hijos, la diferencia de pensamientos. Y le estás diciendo, hijo, apúrate, vámonos al culto. Y el hijo parece que más crece el pensamiento. Yo no pedí ser hijo de pastor. ¿Cuánto vale tu ministerio? Ponle un precio. Porque tu mente lo ha dicho. Si yo trabajara afuera, creo que ganaría mejor. Pues Dios te escogió para que sufras también aquí adentro. Yo estaba viendo algo y lo he analizado, lo he dicho en algunas veces y con algunos pastores. Lo he mencionado y no quiero pasar por alto. Es una bendición. Posiblemente muchos han de criticar a mi hermano Donaciano, un anciano que está en una pequeña misión, pero es un gran hombre de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio y lo menciono, porque cada vez que lo abrazo siento la presencia de Dios en él. ¿Cuántas veces ha llorado él y su esposa? Y yo le he pedido a Dios me permita ser como él. Mira, ¿cuántos yernos son pastores? Las que tienen hijas, los que tienen hijas aquí, si sus hijas no son pastores, pero no les gustaría tener un yerno pastor, un ministro, un maestro, un hombre de Dios, un evangelista. Esa es la verdad. Hermano, cuando te he visto, le he pedido a Dios que me permita que mis hijas se casen con siervos de Dios. Yo sé que tiene diferencias como familias. Y de los más recientes, mi hermano Juan y mi hermano Antonio, que por aquí está, no sé si siga aquí, de los más recientes que entraron al ministerio, pero es un privilegio, una bendición. Posiblemente como familia tienen sus propias luchas, sus diferencias. Pero ¿cuánto vale tu ministerio? Que no se te olvide quien te llamó va a proveer los recursos. El primer compromiso de un pastor no es con la obra ni con la iglesia donde te han dejado. El primer compromiso es hablar con Dios, tratar con Dios, agradar a Dios y obedecerle a Él. Ese es un propósito. Él te escogió para hablar contigo cada mañana, cada día, para depositar en ti lo que Él va a hablar a la iglesia, cómo le va a ministrar, cómo va a tratar con cada familia. En otras palabras, Dios te escogió porque a ti te gusta el olor a las ovejas. ¿Qué significa amar el olor a las ovejas? Amar estar con ellos, abrazarlos, mirarlos a los ojos y decirle, hermanita, Dios te bendiga, aunque tu mente te diga, es la que menos diezma, es la que más te critica. ¿Qué más? Es la que más te apuñala por la espalda. Esa es la verdad. Hay ovejas que patean, pero hay ovejas que no patean. Hay ovejas que solamente callan y lloran como tú. Dios te llamó porque Él quiere a través de ti escuchar el clamor. Nadie más estará dispuesto a orar por esa oveja, sino solamente tú. Dios no tiene prisa cuando empieza a entrenar a sus próximos obreros. Mira, Dios tiene todo el tiempo y la eternidad. A Dios, fíjate bien, a Dios no le apura el tiempo para ministrar, para tratar, solamente le da el tiempo necesario. Mira, hay personas que tardan 40 años formándose y pocos en el ministerio. Hay personas que tardan 20 años formándose y pocos en el ministerio. ¿Me estoy explicando? El desierto es muy común en muchos de los siervos de Dios. Y hay muchos que todavía no saben qué llamado tienen. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿cuál es mi llamado? Les he dicho, mientras Dios te confirma, mira, acomídate al pastor, lava los baños, mueve las sillas. El propósito de Dios es que seamos fieles. Dice la Biblia, Pablo escribe a los Corintios que es necesario que seamos hallados fieles, administradores, íntegros. Dios llama a personas diferentes para circunstancias diferentes. Y fíjate bien a dónde Dios te ha llevado en tu trayectoria ministerial. En todos Dios te ha utilizado. Hay alguno que todavía tiene una primera iglesia y permanece ahí, gloria a Dios. Excelente.
Pero si recorriéramos un poquito la memoria de aquellos que han viajado a diferentes lugares a pastorear, te vas a dar cuenta que Dios ha estado con ellos. Y es también bueno. Comprendamos que entonces para cada uno de nosotros Dios nos llamó. Mencionaba, por ejemplo, a Jeremías, Dios lo llamó desde el vientre. A Isaías, en medio de una nación que estaba en crisis. A Pedro, Dios lo llamó después de casarse. ¿Y qué puedo decir? Que a Pablo lo llamó cuando estaba presidiendo una iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y un momento diferente para un propósito. Y el llamado no es un asunto voluntario de decir, hermano, pastor Juan, aquí estoy voluntariamente, ¿a dónde me ponga? Un hermano me llega así, estaba haciendo el templo y me dice, hermano, Dios me mandó contigo, ¿qué debo de hacer? Le dije, ¿qué sabes hacer? Me dice, nada. Pues vamos a comenzar, que aprendas algo. No es que yo soy contador, dejé la empresa, renuncié al trabajo y Dios me dijo que viniera, que tú me ibas a indicar qué vas a hacer. Dije, pues ahora espérame, deja que Dios me diga qué te voy a mandar a hacer. Y se quedó viéndome ahí, yo estaba lavando el templo con más hermanos en la iglesia, lavando el templo, y me dice, ¿puedo ayudarte a lavar el templo? Le dije, pues por ahí vamos a comenzar. Tardó conmigo 4 años, hoy es pastor, ministro de Dios. ¿Y sabes qué? Lo que aprendí yo con él, es que no tan solo él aprendió conmigo, aprendí yo con él, que yo pensé que para ser maestro de otros hay que ser experto. No. Dios puede poner a tu lado personas que comenzaron contigo en el ministerio y un día van a crecer de manera independiente y te van a recordar y te van a honrar. ¿Comprendes? Damos gracias a Dios que en el sector, la verdad que el sector Valle de Iguala ha tenido líderes para el distrito. El Pastor Santos. Mira, antes del Pastor Santos hubo 2 personas aquí fuertes. El hermano Felipe, ¿se acuerdan de él? Un pequeño hombre que dejó historia. Nuestro ministerio es para bendecir a otros y sin darnos cuenta a través de nosotros formar a otros ministros. La misión del pastor está relacionada entre la comunión con Dios y el compromiso a donde Dios te llevó. Y de ahí es donde empezamos un proceso muy delicado que pocas veces enfrentamos con gusto. Se llama quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? ¿Recuerdas qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el proceso de tu voluntad moldeándose a la voluntad del propósito de Dios. Voy a repetir esto. Es el quebrantamiento de tu voluntad moldeándose al propósito de Dios. Y una de las primeras etapas del quebrantamiento se llama humildad u humillación. Si no eres humilde, el quebrantamiento te va a humillar y puedes pasar vergüenza. Si eres humilde, posiblemente pases a la siguiente etapa, pero si no eres humilde vas a ser quebrantado, humillado y vas a pasar a algo que se llama abnegación. De la humillación a la abnegación. ¿Qué sigue después de la abnegación? Pues cuando ya pasas la abnegación produce una voluntad de mejor calidad. Una voluntad de mejor calidad. Y cuando ya pasas por la humillación, la abnegación y la voluntad que está procesada, aprendes lo que es sumisión. Aprendes a estar bajo una autoridad. Aprendes a obedecer a un hombre de Dios, una mujer de Dios que viene de parte de Dios a decirte lo que vas a hacer. Para los presidentes del sector de aquí de las directivas, los líderes de las directivas van a comprender esto. Dios los escogió para trabajar, pero siguen teniendo un pastor titular al cual se deben honrar y obedecer a Dios. El hecho de que estén trabajando en el liderazgo del sector no significa que ya son superiores al pastor. Eso tiene que ver con el quebrantamiento. La sumisión produce sujeción y la sujeción lleva a la obediencia. Te repito, humillación, abnegación, voluntad, sumisión, sujeción y obediencia. Cuando ya uno pasa ese proceso, sus lágrimas tienen otro valor. Ya no llora por llorar. Solamente se queda viendo a esa familia conflictiva y guarda silencio. Pero cuando no tenemos este proceso, llegamos de rodillas y ¡ah! Sacamos todo el coraje.
El quebrantamiento en la Biblia aparece en dos porciones, en Lucas y en Mateo. Mateo capítulo 21 y Lucas capítulo 20. Mateo 21, 44 y Lucas 21, 18. Jesús hace referencia y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre la piedra será quebrantado. Pero dice, y sobre quien ella cayere esa piedra. A ver, ¿qué prefieres? ¿Mejor caer en la piedra o que te caiga la piedra? Las dos son buenas. Porque si yo no pongo lo que está de mi parte, lo practicamos con el molcajete, ¿verdad? Dejamos caer una piedra, pero ahí con cariño para que no explote el jitomate, el chile y nos salpique. Pues en lo espiritual no es con suavidad. Dios te llamó. Dijo un pastor que estaba en un curso dando a otros pastores, dice, que te quita lo bruto, te lo quita. Pero de que te va a quebrantar, te va a quebrantar. El quebrantamiento, todos pasamos por eso, mis hermanos. El único detalle es que a algunos no les gusta y ahí ponen una pausa. Porque no les gusta sufrir por la iglesia, por el llamado. No les gusta pagar el precio por lo que Dios les puso ahí. Y cuando estamos viendo la palabra desmenuzar, estamos comprendiendo que entonces quedamos hechos conforme a su voluntad y propósito, no como yo quería. Tú te imaginabas una iglesia que al año ya vas a traer un carro del año, bien vestido, y nada más se vas a decir, hermanos, por favor, mueve esa silla y ya. ¿Qué crees? 20 años de ministerio y sigues moviendo sillas. Pensabas llegar a una iglesia donde ya tu equipo de trabajo ya tuviera todo listo, la transmisión, las pantallas, todo listo nada más para que tú le mandaras por correo electrónico, WhatsApp, tu mensaje y preparara la presentación. ¿Y qué crees? Te toca todavía llegues a instalar cables, poner cables, apurarte, decirle a los hermanos a que todo esté a tiempo. El quebrantamiento nos lleva a vivir cara a cara con Dios. Aprendes a ver quién es Dios contigo y cómo es Dios para contigo. Lloras, sufres. Tus preguntas del por qué me pasa esto, por qué aquí, por qué ahora, por qué. Todas esas preguntas tienen una respuesta, pero poco a poco con el tiempo te das cuenta que realmente los compañeros pastores también viven los procesos que tú vives y que solamente el saludo te dice más que 1000 palabras y que el abrazo te dice si ha llorado recientemente o no. Y un pastor que no distingue cuando otro pastor sufre, entonces no está en el quebrantamiento todavía. Un pastor que humilla a otro pastor y lo exhibe y lo confronta de manera inmadura, no ha pasado por el quebrantamiento. Porque un pastor que ha pasado por el quebrantamiento solamente se agacha y escucha al novato, al que va iniciando, y al terminar le dice, mira, te voy a dar un consejo, a solas. El pastor que ayuda a otro pastor a solas, en silencio, es porque es maduro y no lo exhibe. El quebrantamiento nos lleva a ver el ministerio de manera diferente. Y hay un hombre de Dios que quiero mencionar aquí, Jeremías capítulo 20, por favor. Jeremías capítulo 20. Versículo 7. Jeremías le dice a Dios, me sedujiste. Yo creo que algunos se van a sentir identificados con Jeremías. Es que yo no quería el pastorado, es que yo no quería, es que yo había dicho nunca ser pastor. Pero ¿qué hizo Dios? Nos sedujo. Dice, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido, ¿cómo? Yo pensé que nada más mi Biblia estaba diciendo eso. ¿Para qué fue llamado Jeremías? Para ser escarnecido. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué te pidieron que fueras parte del liderazgo del sector? Para ser criticado, para ser señalada, criticada.
A veces vas a sentir que las hermanas, las mismas esposas de pastores, en una asamblea te están tirando duro. A veces vas a sentir que los mismos hermanos que tienen unos niños incontrolables te van a juzgar porque no eres competente como maestra de niños. ¿Para qué Dios llamó a Jeremías? Desde el vientre lo escogió para ser profeta a las naciones, y yo no encuentro un viaje turístico de Jeremías a otra nación. El que más viajó en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, ¿quién fue? En el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Pero fíjate que lo primero que está mencionando aquí, dice, fui escarnio. Has de decir yo también. Dice el versículo, cada cual se burla de mí. ¿Alguien da a decir? Yo también. Lo he vivido. Lo he vivido. Una hermanita le apuntaba a su pastor todos los errores que hablaba y terminaba, le decía, ay, este pastor, 5 errores, 6 errores, 8 errores. Y un día ese pastor cambió su actitud, se esforzó por mejorar, se metió con Dios, echó todo lo que pudo para estudiar y aprender más y mejorar su forma de hablar. Y un día le dice la presidenta del sector, hermanita, queremos que nos predique en una actividad femenil en el sector. Y dice la hermana, solamente con una condición, asegúrese que no esté mi pastor ahí. Y le dice la hermana, ¿por qué? Dice, porque la verdad es que ahora me da vergüenza predicar frente a mi pastor. Y esa mujer era una profesionista. Por eso le gustaba criticar a los demás. Ahora cuando su pastor mejoró, ella ya no quería predicar frente a su pastor. ¿Cuántas veces los hermanos de tu propia iglesia se burlan de ti? Un compañero pastor predicó todo un sermón sobre Daniel en el horno de fuego. Semejante error. Al terminar yo le dije, hermano, no era Daniel. Dice, pero fue lo mismo, Dios lo sacó. Dice. Versículo 8 que estamos leyendo. Dice el versículo 8, doy voces, grito. ¿Cuántas veces te has puesto a solas a hablar con Dios? Acuérdate esos momentos que cierras tu puerta o aprovechas que no hay nadie para decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me escogiste a mí? El proceso, mira lo que está hablando Jeremías, es el proceso del quebrantamiento del cual Dios mete a todos sus siervos. Si ahorita preguntara quién, levante la mano, quién no ha vivido una burla, yo creo que todos. Porque para algunos lo más triste es que sus propios hijos, para uno su mujer, su suegro, su suegra, el familiar más directo, terminan burlándose de uno. Unos no se burlan con palabras, se burlan con hechos. Pusimos un pastor en una iglesia y cuando el hermano empezó a predicar de santidad en sus primeros sermones de santidad, salía su mujer, entraba a la casa pastoral, se pintaba, se ponía una chiquifalda y volvía a entrar al templo. Si el pastor predicaba de otra cosa, la mujer salía a hacer lo contrario. Me hablan los hermanos y me dicen, hermano, por favor, puede ayudarnos porque el pastor que usted puso, su mujer hace lo contrario. Así sentimos cuando los hijos hacen lo contrario a lo que predicamos nosotros. Pero Dios te escogió para eso, no renuncies al ministerio. Dios ya sabía lo que tus hijos iban a hacer, la voluntad de ellos, ¿comprendes? No renuncies al ministerio porque Él te llamó a ti. Y comprendes algo, el diablo va a usar cualquier medio para detenerte. Dice el versículo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. ¿Pensabas que predicar es porque te iban a dar siempre la mejor Coca-Cola, la Pepsi-Cola y el refresco más frío, más grande? No. La verdad que hay hermanos que piensan que a los pastores nos va bien, ¿verdad? Y que a los que más nos invitan a predicar nos dan muchas ofrendas. Uno a veces llega a predicar y todavía te dicen, hermano, ¿no va a ofrendar? Y tú dices, a ver, lo que me quedaba para la gasolina, y lo terminas dando. ¿Nos ha pasado eso?
Lo que pensábamos que era el ministerio no lo fue. Vino a ser lo contrario a lo que nuestra mente nos dijo. Fíjate lo que dice el versículo 9, más adelante. Traté de sufrirlo y no pude. Para terminar el versículo 9 dice, traté de sufrirlo, pero no pude. Si en tu mente estaba buscar un plan, hacer una opción, buscar una alternativa para no renunciar al ministerio y seguir trabajando, yo te invito que mejor vuelvas a hablar con Dios. Si en tu mente estaba entregar el cargo y decir en la próxima asamblea, hermanos, dejo el cargo de jóvenes, dejo el cargo de el que tienes en el sector porque no aguanto, yo te digo, no lo hagas. Por algo Dios te puso ahí. Dice el versículo 10, oí la murmuración de muchos. A veces es mejor no oír la murmuración, porque cuando estamos para predicar, esos ojos nos están navajeando ya. ¿Cuántas veces llegaste a predicar y decirle a Dios, Señor, por favor que la hermana no llegue, que la hermana no llegue, o el hermanito que no llegue, Señor, que no llegue? 14 años. Me dice mi papá, hijo, vete con el tesorero, llévale este vale, que te dé lo que se pagó, yo voy a salir y ese dinero se lo das a tu mamá, porque con eso van a comer esta semana. Agarré el vale, lo vi, agarro mi bicicleta, me voy con el tesorero. Mi papá se estaba despidiendo y mi papá salió. Llego con el hermano tesorero y le dije, hermano, me manda mi papá, mira, aquí está el vale, todo, para que pague esto. Se queda viendo. Dice, ¿y el pastor por qué no vino? Y le digo, mi papá se acaba de ir, ya el autobús lo iba a dejar y se fue. Ah, dice, pues hasta que venga él se lo pago. ¿Qué creen que sintió mi corazón? Coraje, enojo, me dio tanto gusto que de verdad el diablo empezó a llenar mi corazón de enojo contra él. Llegué a la casa y me dice, mamá, hijo, con lo que te dio el hermano, por favor. Y yo nada más le enseñé el papelito a mi mamá. No la dejé ni terminar. ¿Has vivido algo similar? ¿Has vivido algo muy parecido? Que llega el mensaje de WhatsApp, hermano, los que apartaron su boleto de autobús, por favor, el 50%, porque tenemos que mantener el costo del autobús. Nos ha pasado. Por eso es que nadie quiere tomar la iniciativa a agrupar un viaje en el autobús, porque nos han dejado con los asientos para pagar, porque hay hermanitos que no tienen la economía y no van de última hora. ¿Me estoy explicando? Por eso es que nadie quiere tomar la iniciativa, porque sabemos cuál es la debilidad. Los que más han fallado, lamentablemente, somos nosotros. Dice el versículo, oí la murmuración. Dice el versículo 10, temor de todas partes. El versículo 10 dice, todos mis amigos miraban. ¿Quién? Jeremías. Es posiblemente que aquí en el sector algunos estaban en esa lista, ¿verdad? A ver si la hacen, a ver si no la hacen. Mira, cuando tú estás viviendo todo esto, ya no lo dudes, estás en el proceso del quebrantamiento. Cuando estás pasando por esta etapa, estás en el proceso de la formación, no conforme a lo que los pastores quieren, es conforme a lo que Dios quiere y espera de ti. Imagínate que todos fuéramos limones y fuéramos metidos a la misma prensa. Cada quien va a dar el jugo que lleva, no el jugo que espera el exprimidor. ¿Sí me estoy explicando? En el mismo proceso del quebrantamiento, cada uno de nosotros va a dar lo que somos, porque eso es lo que tenemos por dentro. Dice el versículo 10, todos mis amigos miraban si claudicaría. Versículo 11, mas Jehová está conmigo. Pero ¿hasta dónde has pasado todo eso? La burla, la afrenta, el escarnio, la murmuración, cuando has pasado por ese momento de que das voces, gritas y estás buscando una solución. Y de repente te llega una oferta de trabajo y te dicen, oye, señor Omar, ¿no le gustaría agarrar este contrato? De repente te llegan, Juanito, oye, tenemos un proyecto, pero lo queremos pronto, ¿verdad?
Y tú dices, pero es que tales días tengo culto. Y a veces tienes que buscar, oiga, y sí lo agarro, pero si me aceptan que alguien más me ayude. Y dice, no, te queremos ver ahí. Llega el diablo y nos manda ofertas. Y Dios permite esas ofertas para ver si claudicamos después del quebrantamiento. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra flaqueza? Dios ya la sabe. ¿Comprendes? El proceso del quebrantamiento es para sacar nuestras lágrimas. ¿Qué dijo Jeremías? Ya no puedo llorar. Ya no. Se me acabaron las lágrimas. Porque había vivido ya tan natural que era común. Que las lágrimas yo creo que le decían al mismo cuerpo, ya más me sacas tú. Ya más te haces de que lloras. Ya se te hizo costumbre. Hay muchos que vivimos en esa costumbre de pasar en la presencia de Dios. Yo quiero que veamos, porque mientras a Jeremías Dios lo llamó para el sufrimiento, fíjate lo que Dios le dijo a otro hombre. Y yo digo, ¿por qué no? La verdad, quisiera ir con el escritor de la carta a los Hebreos y decirle al escritor, y te faltó en esa lista a poner a José como un hombre de fe, padre de la fe. Imagínate vivir la historia de José vendido por sus hermanos. Imagínate la historia de José, ¿sí o no? Un hombre de fe, un hombre de Dios. Y dice el libro de los Hechos, Jehová estaba con José. Pero vete a ver la historia de José y dime qué parte de su vida te gustaría vivir. Pero está Abraham. Y Abraham no vivió el quebrantamiento de Jeremías. Y fíjate lo que dice el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Fíjate lo que le dice ahí en ese versículo, no temas. Esa palabra quisiéramos escuchar en algún momento nosotros. No temas. ¿Pero qué le dice? No temas, yo soy tu escudo. Esa yo quisiera dársela a Jeremías y decirle, mira Jeremías, después de leer esto que estás escribiendo, acuérdate lo que Dios le dijo a tu padre Abraham. Siervo de Dios, hermano que estás aquí, no somos Abraham, no somos Jeremías, pero quiero que esta palabra la lleves en tu corazón. Dios nos dice hoy, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Hay una palabra que hemos desvalorado en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Moisés, Dios le dice a los sacerdotes, yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad, yo soy tu posición. ¿Quieres tierras? Yo soy lo que tú buscas. Y el ministro de Dios, los siervos de Dios, se nos olvida eso. No hay nada mejor que tener a Dios como posesión. Literalmente así lo dice la Biblia, Él es nuestra propiedad. En Números capítulo 18, versículo 20, Dios le dice a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Este es un punto crítico, porque algunos pastores no tenemos casa, no tenemos tierra, y otros Dios ya los ha bendecido. ¿Sí me explico? Y a otros pastores Dios les permitió tener casa y tierra, pero no viven ahí. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces eso nos lleva a unos a agüitar y a otros sentirse tranquilos. Nada más avientan una piedra y quién sabe quién le cayó. Digo en el sentido porque como que a veces tratan de humillar a los que todavía no tienen casa. ¿Sí me explico? Y hay una situación sentimental. Y a veces hay luchas en el matrimonio. La mujer le dice, oye viejo, ¿y cuándo vamos a tener una casa? O los hijos, ¿y cuándo voy a tener mi cuarto? ¿Comprendes? Fíjate lo que le dice Dios a Aarón. Yo soy, dice ahí, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás partes. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Gloria a Dios. Aleluya. Piénsale. Interprétalo como quieras, pero Él te llamó porque Él quiere ser tu parte y tu heredad. Él te puso en ese cargo, hermana, hermano, en el sector, en el área que estás, porque Él es tu parte y tu heredad también. Es verdad que a veces decimos, hermana, yo quisiera trabajar, pero no tengo carro, no tengo dinero, no tengo recursos. Mi marido, ahí la va pasando nada más. La pastora por prudente, el pastor por prudente no le dice, ya somos dos. Ahí la vamos pasando nada más.
No cualquiera puede ser un siervo de Dios, porque el llamado que tú tienes, si fuera bueno, hubiera una fila grande buscando el puesto. La iglesia que tú tienes, si fuera la mejor, hubiera una lista grande esperando la oportunidad para pastorearla. Mientras un pastor dice, no, pues qué bien la lleva el pastor Juan, el pastor Agustín, mira las iglesias grandes. ¿Lo pensó o lo dijiste, hermano? Qué bien la lleva el pastor Santos. ¿Quién más de los que tienen? No, qué bien la llevan. Cada quien vive sus propias luchas. ¿Comprendes? Te apuesto que no es el tamaño de iglesia, es la pasión que tenemos nosotros por Cristo. Si a Dios le place tenerte ahí, es porque Él tiene un propósito para ti y con ellos. Fíjate lo que dijo Charles Spurgeon. Dios respalda al que llama, pero el que se infiltró, que se las arregle como pueda. Yo creo que aquí no hay infiltrados, ¿o sí? El ministerio no es un palco de éxito, no es un balcón donde vamos a cantar cada año el himno nacional y mover la bandera y decir viva México y que todos nos aplaudan. Llegué a una iglesia, saludé a un hermano y le dije, hermano, ya llegué aquí, le digo, yo nada más lo había conocido por llamada. Y me dice, yo no soy el pastor. Ah, ok, paso con otro. No era el pastor. Paso con otro, 3 hermanos. Y no era el pastor y yo los miraba bien vestidos, corbata y saco. Y dije, bueno, voy a esperarme a ver quién es el pastor. Y se me queda viendo hermano y me dice, hermano, buscaba a alguien. Le digo, al pastor. Dice, es el que anda allá. ¿Y cómo crees que andaba el pastor? Con una playera y con un mechudo ahí trapeando. Los hermanitos llegaron como novios para el altar. ¿Alguien tiene de esos hermanos que están casados con el traje, la corbata y no les gusta servir ya? ¿Verdad que tenemos de todo? El ministerio no es un palco de éxitos ni un coliseo para sentarse y ver que otros mueran. Más bien, Dios nos llamó para estar adentro del coliseo, para ser las víctimas y ser perseguidos por las fieras que a Dios le place que nos ataquen. No siempre nos libera Dios de problemas, no siempre nos va a dar la solución, pero Él prometió estar con nosotros y que el fuego no nos queme. Dios no prometió que nunca pasaríamos por tormentas, pero prometió estar a nuestro lado. Solo tendremos el éxito cuando nuestra intimidad con Dios sea la plena que Él desea de nosotros. Tú puedes orar 1 hora, pero si Dios está esperando de ti obediencia, esa hora de oración no tiene sentido. ¿Comprendes? Tú puedes leer la Biblia 2 horas, pero si lo que Dios espera de ti en la obediencia no lo haces, es solamente conocimiento sin sumisión. Una persona que se sujeta, que sufre, que aguanta, que llora y aprende el proceso de Dios, cuando ora, cuando lee, tiene un impacto en su corazón, pero sobre todo en las personas que están cercanos. Una oración solamente puede dar luz cuando nuestra mente está viviendo plenamente el propósito de Dios. Y no se está preguntando, Señor, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Y por qué la del hermano sí? A la vuelta de la esquina donde estoy viviendo, hace 1 año se puso una pequeña iglesia. Y cada vez que paso ahí, veo gente. Y dice mi esposa, quisiera, ¿cuántos tienen? Le dije, sí, tiene muchos. Pero sería bueno preguntarles a todos ellos de qué iglesia son. Ay, ¿qué quiere? Mira, Dios nos escogió para un propósito y quiero acercarme a una persona importante dentro de lo que hemos estado viendo. ¿A dónde y para qué Dios escogió a Moisés? Para libertar a Israel, ¿verdad? Es lo que todos contestaríamos.
desde la perspectiva de un pastor, es para mandarlo al desierto a luchar con una congregación, ¿sí o no? ¿A dónde Dios escogió? ¿Para dónde escogió a Moisés? ¿Para qué escogió Dios al profeta Elías? Todos dirían cualquier cosa, pero el pastor diría para enfrentarse a los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes eran, por cierto? 850. A ver, hagamos cuentas. ¿Cuántos mató David y cuántos mató el profeta Elías? David mató a 10,000. 10,000. Ah, ya me ganó con eso. El profeta Elías también fue asesino. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos mató? 800. Sí. Y fue veloz en una tarde. Quiero que te des cuenta para qué Dios te llamó a ti. Para un propósito. Enfrentar posiblemente un desierto. Pasar una guerra espiritual. Algo que los otros pastores no están metidos en el mundo espiritual. Pues a lo mejor Dios te escogió a ti. Y a lo mejor a ti el diablo se te aparece como una ocasión. Mi papá estaba escribiendo, estaba estudiando. Y mi hermanito estaba ahí. Y le tiraban la cubeta y la levantaba. Mi hermanito. Y venía el diablo y se la tiraba y le decía a mi papá, ya déjalo, el diablo me quiere distraer. Y mientras tocaron la puerta y va mi mamá, en ese mismo tiempo va mi mamá a la puerta de la calle y se da cuenta que era una mujer endemoniada, que le estaba aventando piedras. Y no sé qué pasaba, pero no le pegaban a mi madre y mi madre se agachaba, pero sin dejar de verla, agarraba las piedras para quitarlas. Sabía que era un demonio. Hay personas que se enfrentan más a lo espiritual y otros no. Para algo Dios nos escogió. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 6, confirma lo que Dios había dicho y Pablo no sabía. Dios había dicho de Pablo, le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y Dios le dijo a Ananías que Pablo estaba siendo llamado para vivir bajo persecución, bajo situaciones, para que sufriera. Dice Dios, le dijo a Ananías para que sufra por el evangelio. Y aquí Pablo lo escribe a Timoteo en el capítulo 2, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para hacer, fíjate cómo lo dice. A ver, pastores del distrito Valle de Iguala, si sabes que vas para ser sacrificado, ¿cómo lo estarías diciendo? Háblale al pastor a ver si tiene un contacto para un buen abogado que me saque. La verdad, no estamos a la altura del apóstol Pablo en eso. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo, cuando tú analizas la vida del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros no hemos vivido. Dice Pablo, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero fíjate cómo lo ve Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el versículo 9, capítulo 4, versículo 9 al versículo 21, Pablo expresa su realidad ministerial. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 21, Pablo expresa su realidad ministerial. En conclusión de la vida de Pablo, mira, Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado de Tesalónica y Berea, fue llamado hablador en Atenas, fue catalogado, fue calificado como impostor en Corinto, atacado en Éfeso, aprisionado también en Jerusalén, acusado en Cesarea, vivió un naufragio que estuvo a punto de morir en el viaje a Roma, picado por una serpiente en Malta, preso y degollado en la capital del imperio. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Sabes para qué te escogió Dios? Para que cargue las marcas de Cristo en tu corazón, en tu cuerpo. Dios no te llamó para tener una iglesia creciente, famosa. Dios te llamó con un propósito. Si después de eso tu iglesia crece, gloria a Dios.
Y si no crece, agrádale a Él. Para eso te escogió Él. No te frustres. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. En ningún momento Dios nos comprometió con los números. Que te quede eso claro. El problema es que si no te gusta predicar el Evangelio, el problema es que si no te gusta hablar de Cristo en cualquier momento, si en tus pláticas no tienes el nombre de Cristo, en tus pláticas no honras a Cristo, en tus pláticas no exaltas a Cristo, estás acabado entonces. Tus diálogos personales, en cualquier plática debes de saber cómo hablar de Cristo. Dijo Pablo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, prosigo a la meta, y cuando Pablo está diciendo prosigo a la meta, es porque traía luchas por dentro, temores por fuera. Pablo vivió de trabajos y de la economía de que muchas iglesias le apoyaron, pero a la hora de partir con el Señor, dijo, ninguno está conmigo. Ponte de pie. El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y no nos damos cuenta. Somos llamados para orar por personas cuando estamos enfermos. Somos llamados para orar por personas cuando no tenemos la economía y estamos preguntando, ¿qué vamos a comer esta semana? Somos llamados para desvelarnos a orar por otros. Que a las 2, 3 de la mañana te estén hablando por algo insignificante. Yo sé que has vivido estas experiencias de llamadas imprudentes. Y todo eso tenemos que aguantar con la congregación. Pastores, si nosotros nos uniéramos en un mismo espíritu, Dios haría cosas sorprendentes en el Valle de Iguala. Pero nosotros mismos somos las piedras que nos estamos puliendo y eso duele. La crítica duele, la murmuración duele. Me da gusto ver a los alumnos del instituto predicar, servir a Dios. Me da gusto verlos haciendo cosas que posiblemente sean para otro pastor. Eso es bueno. Pero yo quiero que oremos. Abraham, ¿ya me tienes eso? Yo quiero que oremos y hablemos con Dios. Dóblamelos, que no se vean. Vamos a orar. Padre, vengo en esta hora, mi Dios amado. Yo te alabo, Señor. Sepáralos y córtalos. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Espíritu de Dios, yo sé que tú has hablado al corazón de los pastores en este sector. Nos has hecho recordar algo que vivimos. Nos has hecho comprender, mi Dios amado, que somos llamados para sufrir lo que nadie aguantaría sufrir por esta pequeña iglesia. Nos has llamado, mi Dios amado, para poder tener la paciencia de esperar a los hermanos que todavía es la hora del culto y apenas se están arreglando en su casa. Y hay algunos que todavía tienen la libertad de hablar y decir, hermano, va a haber culto. Es verdad que a veces somos llamados, mi Dios amado, de manera imprudente, en el momento inadecuado, Señor. Estamos tratando de dormir, de descansar, y no falta esa llamada, mi Dios amado, que nos vuelve a despertar y a inquietar. Hemos vivido de todo. Hemos enfrentado, Señor, desprecios, menosprecios, señalamientos. Nos han juzgado, nos han criticado, pero para ti, mi Dios amado, te ha placido, porque para eso nos has llamado, para bendecir nuestras vidas, para, mi Dios amado, a través de nosotros bendecir a otros, porque somos escogidos. Tú eres nuestra heredad, eres nuestra porción, eres, mi Dios amado, lo que tú, Padre de la gloria, has preparado para nosotros. Y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que sigas ministrando, Señor, y que la palabra, Señor, que hoy hemos escuchado haga eco en nuestra mente y nos dé fuerzas, mi Dios amado. Pido en el nombre de Jesús